¿Qué está pasando en el patio trasero de Rusia? Son varios los frentes abiertos ahora mismo en el espacio postsoviético. En la vecina Bielorrusia hace meses que salen a las calles para protestar contra el régimen eterno de Lukashenko. Armenia y Azerbaiyán se disputan la región de Nagorno-Karabaj y Turquía apoya cada vez más abiertamente a Azerbaiyán, cuestionando la hegemonía de Rusia. Rusia, por su parte, envía armas, pero no interviene directamente en ninguno de los conflictos del Cáucaso. En su vecindario parece un actor atado de manos, mientras que está muy presente en otras regiones del mundo como Venezuela. La frontera rusa en llamas. ¿Qué busca Putin? Les doy la bienvenida. Ya saben que si quieren hacernos llegar sus comentarios, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, a través de las redes sociales que verán en rótulos a lo largo de este programa. Y ahora sí, paso a presentarles a nuestros panelistas de hoy. Burkhard Bierke es corresponsal de la radio pública alemana, o lo fue, de Deutschlandfunk en Bruselas, Londres y París, también en Washington. Actualmente trabaja en la redacción en Berlín. Burkhard dice: Putin quiere a toda costa evitar que el virus de la reforma y del cambio contagie a Rusia. Alexandra Sitenko es analista política de Kazajistán, experta en relaciones entre Rusia y América Latina. Alexandra opina que Putin quiere mantener la influencia de Rusia en el espacio postsoviético sin tener que intervenir de forma ofensiva. Y Amir Valle es periodista y escritor cubano, ha trabajado en varios medios de América Latina, el Caribe y Europa. Amir dice que Putin conoce mejor que otros políticos las debilidades de las naciones que conformaron el antiguo imperio socialista soviético y trabaja en la sombra de esos puntos débiles sin descuidar su objetivo actual, que sería recuperar su condición de potencia mundial. Pues bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Amir, dices que Putin quiere recuperar su condición de potencia mundial y estamos viendo, sin embargo, que no actúa ofensivamente en ninguno de esa zona del vecindario ruso, del espacio postsoviético. ¿Está perdiendo el control en el Cáucaso y en Asia Central? En lo absoluto. O sea, Putin sabe, y por eso lo digo en mis palabras, Putin controla muy bien, porque además es un amante de la historia, es alguien que estudia mucho la región, y además era parte de ese imperio soviético. Eso es algo que no puede uno olvidarse. Él conoce muy bien las debilidades de todas estas naciones que se separaron de la Unión Soviética y sabe que tiene algunos resortes que puede mover en algún momento determinado, puede apretar determinadas tuercas para recuperar ese posicionamiento. Por eso él se está concentrando sobre todo en no alejarse demasiado de esos conflictos, hacer determinadas presencias como para decir: yo estoy aquí todavía, tienen que tenerme en cuenta, cuidado, pero está focalizando su gran accionar político, geográfico, incluso de posicionamiento geográfico en algunas zonas fuera de ese antiguo imperio soviético, ¿no? Es decir, básicamente como lo decíamos en la presentación, en otras naciones como Venezuela, otras naciones de América Latina, e incluso también todo lo que en algunos países del Medio Oriente. Sí, iremos viendo uno por uno. Alexandra, tú comentabas que no interviene de forma ofensiva, lo decías en tu cita. Vemos que las repúblicas caucásicas siguen ese modelo de democracias guiadas, por llamarlo de alguna manera, como Putin en Rusia, hasta Kirguistán, Armenia, también Bielorrusia. ¿Por qué no actúa de manera ofensiva? Porque es peligroso, justamente porque podría tener consecuencias catastróficas. Por ejemplo, en Bielorrusia, si Rusia interviene de manera militar, tradicionalmente los dos países tenían muy buenas relaciones y tienen vínculos muy estrechos. ¿Sí? Es una relación menos complicada como entre Rusia y Ucrania históricamente. Pero si Rusia interviene, eso va a producir como ánimos muy antirrusos en Bielorrusia. Entonces va a perder a Bielorrusia como lo pasó con Ucrania, como ha perdido a Ucrania. Entonces quiere evitarlo porque las consecuencias son poco predecibles. Y hablando de popularidad también, de alguna manera, indirectamente, Burkhard, hablas del virus en tu cita. Está claro que la pandemia ha erosionado también la popularidad de Putin, sobre todo también por las consecuencias económicas que ha tenido en el país. ¿Dirías que el poder político de Putin
comienza a resquebrajarse o a sufrir después de 20 años? Yo creo que hay un descontento, pero él como prácticamente es una especie de dictador democrático, aunque parece absurda ese término, parece absurdo, pero sí, es algo así, porque él puede gobernar como presidente hasta el 2036, después del cambio de la Constitución, o sea, es como un rey, como, ¿no? Y yo creo que hay un episodio muy interesante que sucedió cuando Putin trabajó de agente secreto aquí en la Revolución Pacífica de Alemania en el 89. Había los defensores de derechos humanos que atacaron a la central del servicio secreto alemán y luego se fueron a la oficina del KGB, que era el servicio secreto del entonces, y el jefe allá era un tal Vladimir Putin a la época. Y la gente quería tomarse esta sede del KGB y él salió con una pistola en mano amenazando a los manifestantes y así limitó el daño desde el punto de vista del KGB. O sea, yo creo que desde este momento él le cogió pavor a una protesta en masa y él trata de suprimir en donde sea y como sea en su zona de influencia estas protestas de masas. Eso es un análisis un poco osado, psicológico, pero yo creo que ese episodio cuenta mucho sobre el estado de ánimo de Putin. Sí, y no hay que olvidar algo. Por ejemplo, hará unos 5 o 6 años, en una entrevista que él dio justamente a un medio que es de su vamos a decir, de su entorno, él hablaba justamente de que una de las cosas que a él más lo hacía estar seguro de alguna de sus políticas era el análisis que él mismo había hecho de algunos movimientos erróneos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Específicamente, ¿qué mencionó? Mencionó Checoslovaquia, mencionó Yugoslavia, es decir, mencionó las intervenciones militares directas en algunos de estos países que hoy conforman esa era postsoviética, ¿no? Y por supuesto, si alguien te está diciendo ya desde ahora, yo aprendí de estas experiencias y te está hablando que esos fueron errores del pasado, hace que uno entienda hoy la posición de él de trabajar directamente haciendo presencia, pero dejando a un mismo tiempo un espacio para la supuesta libertad que se les ha concedido a alguna de esas repúblicas. Deja espacio para esa supuesta libertad, pero al mismo tiempo cultiva un poco la imagen de hombre fuerte, que es lo que le da también mucha popularidad en Rusia. Y ahí te pregunto, Alexandra, nos empeñamos siempre en hablar de Rusia un poco con valores europeos, occidentales, con determinados valores democráticos, por llamarlo de alguna manera. ¿Eso es erróneo a la hora también de calibrar el estado de ánimo en Rusia, también en Europa del Este, también en el Cáucaso, donde gran parte del éxito de Putin también se basa en esa imagen de hombre fuerte que tiene todo bajo control y que tiene las cosas claras? Bueno, aquí hay que tener en cuenta, creo que el periodo de los años 90 es clave para entender, porque Rusia todavía no lo ha superado y la percepción de esa época de los años 90, que en el occidente, en Europa, en Alemania, era muy positivo, con mucha euforia, en Rusia normalmente se asocia con criminalidad, con pobreza, con empobrecimiento de una gran parte de la población, con un colapso económico total y con ha sido percibido como una derrota política, económica y política. Como que el Occidente, nosotros permitimos que el Occidente ganara, hicimos concesiones, pero no recibimos, lo que nosotros recibimos es poco respeto, falta de respeto por parte de otros países, una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Entonces, no... Y la población dice todavía hoy en día, si uno pregunta a la generación que vivió esa crisis si quieren democracia o cómo se imaginan democracia, entonces sí, en los 90 tuvimos democracia y no queremos tenerlo de vuelta. Y estás hablando, por supuesto, de una generación estás hablando de gente de más de 40, 50, 60 años, porque la gente joven que está saliendo a protestar en las calles de Bielorrusia no viven esa experiencia así, ¿no?
Exactamente. O sea, estoy hablando de la generación que todavía nació y creció en la Unión Soviética y después vivió el colapso. Para ellos fue una experiencia muy traumática y ese trauma, digamos, influye en que ellos ven en Putin un garante de estabilidad y de que el país tenga respeto en arena global, mundial. O sea, ven como un salvador. Es un punto súper importante en la arena mundial. Y ahí el famoso expresidente estadounidense Barack Obama, a quien yo estimo muchísimo, pero cometió un error llamando a Rusia un poder, una potencia regional. Exacto. Yo creo que eso le dio todo el ímpetu a Putin para demostrar lo contrario, exacto, que Rusia todavía sigue una potencia mundial, y yo creo que eso es la meta principal de Putin, y en eso está muy de acuerdo con Trump, Make America Great Again, y Putin quiere hacer Rusia grande de nuevo y que valga en la escena internacional, sobre todo que China está tomando más y más el puesto número 1. Entonces, él quiere compite con otra serie de potencias. Vamos a ver ese orden internacional, pero vamos a detenernos un momento en Bielorrusia, porque ahí salen a las calles a protestar desde hace meses, sobre todo los jóvenes, contra el gobierno de Lukashenko después de unas elecciones fraudulentas en agosto pasado. Aunque Lukashenko durante los últimos años se había alejado de Putin, ahora se ha vuelto a él en busca de ayuda. Protestas multitudinarias durante semanas tras el presunto fraude en las elecciones presidenciales. El gobierno bielorruso de Lukashenko ordena una represión brutal y encarcela a opositores y manifestantes. Pero la oposición no arroja la toalla. Centenares de miles continúan saliendo a la calle, convocan a huelga general y reclaman la dimisión del presidente Lukashenko. La opositora Svetlana Tikhanovskaya decidió exiliarse por su propia seguridad. Continuaremos luchando por nuestros derechos y nuestra dignidad. Y estoy segura de que muy pronto, tarde o temprano, venceremos. Vladimir Putin apoya al gobierno bielorruso desde un discreto segundo plano, siempre que el poder de Lukashenko no sufra una seria amenaza. Bielorrusia está atravesando una situación difícil, pero sus relaciones con Rusia son sólidas. ¿Desea Putin imponer estabilidad a cualquier precio en sus fronteras? Esa es la pregunta. ¿A cualquier precio, Amir? ¿Qué pasará si finalmente las fuerzas opositoras en Bielorrusia, que no cejan en su empeño, acaban obligando a Lukashenko a dimitir o a celebrar elecciones anticipadas? Putin es un hombre pragmático. Es decir, eso no hay que olvidarlo en absoluto. Putin va a negociar con quien venga, con tal de mantener eso que decía Alexandra, la estabilidad. Es decir, la estabilidad dentro de la cultura rusa es muy importante. No hay que olvidar, por ejemplo, que en los tiempos difíciles, para decirlo nosotros desde hoy, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, uno de los grandes valores que cuando se entrevistaban a la población era la estabilidad. Y nosotros nos preguntamos, bueno, dentro de ese debacle que se estaba produciendo en la sociedad, ¿por qué? ¿Cómo nosotros no entendimos nunca a qué ellos llamaban estabilidad? Hay que recordar también, por ejemplo, algo que es muy interesante. También en algunas entrevistas, Putin ha dicho muchas veces que durante un tiempo, él dice, siempre puede ser necesario dar un paso atrás, ponerse a descansar, mirar el entorno para poder avanzar. Es decir, tomarse un tiempo para recuperar la posición que se tenía. Y en ese sentido es algo muy simple, es decir, él lo que está haciendo es, yo estoy mirando todo el panorama, estoy viendo los posicionamientos, estoy actuando con moviendo determinados hilos para hacer presencia, pero en un momento determinado yo voy a estar ahí. Estás hablando claramente de estrategias políticas. ¿Cómo lo ves tú? Porque hablabas antes de China y de Rusia. Decía Sigmar Gabriel el otro día en una entrevista, el exministro de Exteriores de este país, que Rusia no tiene socios, no tiene aliados, lo que tiene son países dependientes. En el caso de China es lo mismo, no tiene socios, sino países que dependen de Rusia o países que dependen de China. ¿Es importante esta diferencia a la hora de hablar de esas relaciones? Yo creo que Rusia está pactando según las opciones, y en el Consejo de Seguridad de la ONU muchas veces pacta con China, si miramos el conflicto en Siria y todo. Pero volviendo al tema de Bielorrusia, yo creo que es muy importante ver también que Putin ha aprendido algo de la
crisis en Ucrania. Él se tomó la península Crimea y las sanciones internacionales fueron fuertes, ¿no? Y el país económicamente está sufriendo. Y él sabe, si él interviene directamente con soldados, con fuerzas militares en Bielorrusia, que va a provocar sanciones internacionales. Yo no me puedo imaginar que la Unión Europea se quede tranquila. Y entonces él está buscando un balance y él sabe, Bielorrusia tampoco es Ucrania. Ucrania está dividida. Hay una parte muy prorrusa y hay una parte que es muy pro-europea, que no tiene nada que ver, que no quiere nada que ver con Rusia en sí. Y entonces es de la antigua división de la Guerra Mundial, porque esa es la parte de Ucrania que era Polonia. Que se tomó Rusia y que nunca devolvió, sino compensó a Polonia con la parte oriental de Alemania después de la guerra. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que Putin en este momento no va a intervenir, pero detrás de las cortinas. Él está haciendo todo para que quede un líder que coopere estrechamente con Moscú. Porque el líder que hay ahora mismo, Lukashenko, después de 26 años en el poder, ¿dirías, Alexandra, que es un líder incluso demasiado soviético, por llamarlo de alguna manera, para el propio Putin? Bueno, es un líder difícil. Es un líder que tiene sus propios intereses, que tiene sus propias ambiciones. Y es un líder que, por un lado, si quería... Porque Bielorrusia depende económicamente mucho de Rusia. Entonces, Bielorrusia, lo que quería Lukashenko es mantener las ventajas económicas, pero al mismo tiempo no dejar... no asociarse demasiado con Rusia, porque lo que quería Rusia siempre es Estado unificado entre Rusia y Bielorrusia, más o menos así creo que se llama en español. Y Lukashenko, digamos, lo trataba con mucho cuidado, porque ¿qué significaría una unificación, una asociación de estados, una asociación económica, asociación bajo las reglas de Rusia con el rubel ruso como moneda principal? Entonces sería una dominación muy clara rusa y Lukashenko no lo quería. Yo no puedo decir si no lo quería por razones, o sea, porque piensa también en su país, en la soberanía de su país, o lo hacía por razones personales, por sus ambiciones personales, tal vez las dos cosas, creo que son las dos, pero se negaba. Y a pesar de su dependencia de Rusia, igual podía imponer sus condiciones a Putin, porque sabía que Bielorrusia es el último estado amortiguador que le queda a Rusia entre Rusia y la OTAN, ¿sí? Porque Bielorrusia tiene frontera con los países miembros de la OTAN, Polonia, Lituania, Letonia, y sabe que es el principal temor de Putin, del gobierno ruso, de las élites rusas, que la OTAN se acerque a Rusia. Por lo tanto, Bielorrusia es mucho más importante, por ejemplo, que Kirguistán, donde también estamos viendo un cierto caos postelectoral, ¿no? O sea, Bielorrusia es mucho más clave para Putin en estos momentos. ¿Que en Kirguistán? Sí, sí, claro. Que además, justo por eso, Rusia se pronunció sobre Kirguistán, pero solo dijo que el país está cayendo en caos y debe estabilizarse, y nada más. Pero vemos ese caos postelectoral en varios países de la esfera postsoviética, ¿no? Un caos, no hablaría de caos, pero los ejemplos más claros pronunciados son Kirguistán. Tradicionalmente ahí hubo varias protestas después de varias elecciones y son ya dos presidentes que se huyeron, que tuvieron que dejar el país. Y ahora tenemos protestas tan fuertes por primera vez en Bielorrusia. Yo diría que es un cambio generacional que es inevitable en esos países, en todo el espacio postsoviético, donde después del colapso de la Unión Soviética, los que llegaron al poder eran élites, hombres representantes de esa élite soviética con mentalidad autoritaria, conservadora, muy estatista, y que ahora, ellos no son jóvenes y tienen que irse sí o sí. Y como son regímenes muy personificados, personalizados, es difícil, no es tan fácil. Y se vienen elecciones en Moldavia, en Georgia. ¿Se pueden repetir esos escenarios también? En Armenia tuvimos protestas. Sí. Bueno, Georgia yo diría que es otro caso. Georgia ya ha pasado esa revolución. Esa revolución, esa fase de transición radical. Ahí los procesos son más o menos estables.
En Moldavia, sí, yo diría también, Moldavia también ya ha tenido esos procesos, mientras que en los países como Bielorrusia todavía no, o en Armenia es algo nuevo y por eso tiene efectos más fuertes. Pues nos alejamos un momento de ese espacio postsoviético porque todo apunta a que el papel de Rusia y su influencia en toda esta región, si no se debilita, al menos ha pasado a un segundo plano 30 años después de la Guerra Fría, pero los intereses de Putin se extienden más allá de los países vecinos. En Latinoamérica, el socio principal del Kremlin es sin duda Venezuela, y en febrero pasado este apretón de manos se volvió un símbolo del respaldo de Moscú al gobierno de Nicolás Maduro. Cuando Donald Trump impuso nuevas sanciones a Venezuela, que afectaron también a la economía rusa, el ministro de Exteriores ruso viajó a Caracas. Sergei Lavrov no solo reiteró el respaldo de Moscú a Nicolás Maduro, sino que sugirió ampliar la cooperación militar entre ambos países, una cooperación también visible en los tiempos de la pandemia. Venezuela se convirtió en el primer país americano en recibir la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, Sputnik V, y participa en la fase 3 del desarrollo del fármaco. Así que hagamos un pequeño alto en la influencia de Rusia en Asia Central, en el Cáucaso. Nos vamos 10.000 kilómetros al otro lado del Atlántico, nos vamos a Venezuela, un país del que hablamos mucho en nuestros informativos, en nuestros programas. Mira, aparte del crudo, ¿qué busca ahora mismo Putin en Venezuela? Pues, obviamente, en una situación de inestabilidad en Estados Unidos, Putin está intentando posicionarse, pero es algo que demuestra su gran inteligencia. No es algo que está haciendo ahora, es algo que viene haciendo hace unos años. Es decir, primero empezó a buscar determinados contactos con esa triada, vamos a decir, la triada maligna, que, como la llaman algunos colegas en América Latina, de los restos de lo que quedó del grupo del ALBA, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y en esa triada maligna ha ido apretando determinados convenios para hacer una presencia militar, sobre todo en la región. No hay que olvidar algo, por ejemplo, Nicolás Maduro hará una semana, anunció que va a hacer una especie de nuevo consejo militar en que los asesores van a ser, en primer lugar, Rusia, en segundo, China y en tercero, Irán y Cuba. Es decir, públicamente, es decir, va a prácticamente renovar toda la estructura de control militar en Venezuela. Y la presencia de Rusia ahí no es de extrañar cuando se sabe que desde el año pasado, Rusia está teniendo relaciones de nuevo con Cuba en negociaciones que apuntan a la renovación de las bases navales para submarinos y para rescatar, eso es algo que lleva ya 2 años, la base de espionaje de Lourdes. Es decir, es algo que está pactado y que Putin lleva trabajando todo el tiempo. Cae ahora en este momento, en los tiempos de la crisis de Donald Trump. ¿Quién gana? Gana Trump, gana Biden, y obviamente él tiene que tratar de posicionarse en un momento para lo que venga, en ese sentido, buscando eso que hemos tratado de dilucidar aquí, volver a convertirse en una potencia global. ¿Es eso lo que quiere? ¿Cómo valoras tú la presencia de Putin en Venezuela, Cuba, Nicaragua? Es decir, también el legado postsoviético, sin duda alguna, pero sobre todo en Venezuela. Cuando Putin habla con Maduro, está hablando indirectamente quizás con Trump, son mensajes dirigidos a Estados Unidos. Bueno, está hablando directamente que, mira, eso es tu zona de influencia, porque tradicionalmente toda Latinoamérica es el jardín trasero de Estados Unidos. El patio trasero. Sí. Entonces, estoy en tu patio y mira lo que puedo lograr, ¿no? Y el antiguo asesor de seguridad Bolton siempre llamaba el triángulo del mal, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y cuando yo estuve en Venezuela en varias ocasiones, llegaron asesores militares, se notaba la influencia, que no había gasolina o el petróleo, pues Rosneft llegaba con asesores para reconstruir la industria petrolera que está en el suelo, estaba en el suelo, que dan créditos, y Rusia junto a China, que también está dando mucho dinero, sobre todo créditos, pero Rusia directamente, con personal militar y con asesores técnicos. En el mismo hotel donde yo me hospedaba había ingenieros rusos y todo. Entonces la presencia rusa se siente en Venezuela y es obvio que ellos lo hacen para provocar a los
norteamericanos y a la oposición venezolana para mostrar estamos del lado de Maduro y sin nosotros aquí no se decide nada. Ustedes no van a tumbar Maduro, nosotros lo protegemos, ¿no? Lo comenta Walker, Rusia y China son los principales prestamistas ahora mismo de Venezuela, pero digamos que tampoco es que Rusia viva el mejor momento económico, es decir, que en algún momento también va a cerrar el grifo, o quizás no. Se ha retirado de Rosneft, de la principal petrolera. ¿Esto puede ser el avance de una mayor retirada o solamente es un cambio de estrategia en Venezuela? ¿Cómo lo ves tú? Por ahora es cambio de estrategia, porque Rusia y el sector petrolero ruso sigue estando presente en Venezuela. Sí, los activos de Rosneft, Rosneft solo vendió, entregó sus activos a una compañía estatal rusa, de la cual no conocemos el nombre, pero es una compañía del gobierno ruso. Entonces, ahora no está presente, no es Rosneft, sino el gobierno ruso está presente en Venezuela. Eso puede significar menos eficacia porque no tienen los vínculos, no tienen menos recursos para establecerse y para mantener los negocios. Y además, como se acabas de decir, Amir, el sector petrolero está en quiebra en Venezuela y acá no produce nada. Entonces, esas cooperaciones no darán frutos en un futuro si lo vemos ahí. Pero lo que también quería agregar es que ese acercamiento de Rusia con Latinoamérica sucedió en el siglo XXI, el reacercamiento, pero fue la iniciativa en todos los casos fue la iniciativa de los países latinoamericanos. O sea, no fue la iniciativa de Rusia, que Rusia dijo ahora vamos a Latinoamérica porque queremos... Interesante. Sí, queremos estar más presentes como una potencia global. Sino eran los gobiernos de izquierda, cuando llegaron al poder, buscaron reposicionarse en materia de política exterior, hacerse menos dependientes de los Estados Unidos, entonces buscar polos alternativos, lo que se hicieron China y Rusia. Pero Rusia en ese caso reaccionó y pensó, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos vender nuestro armamento, podemos invertir en el sector energético, y, establecer nuestra presencia y podemos, en caso de Venezuela, dieron créditos y también podemos ganar voces, podemos ganar votos en la Asamblea General de la ONU, que es muy importante para Rusia. Sí, tenemos votos y tenemos socios en la ONU, en las organizaciones internacionales que son... O sea que es un win-win, una situación en donde todos ganan, porque América Latina amplía un poco a relaciones multilaterales, depende menos de Estados Unidos, y Putin, por su lado, se pone un poco al mismo nivel de Estados Unidos a la hora de dialogar sobre temas internacionales. Exactamente. O sea, en ese caso... Cuando inició el proceso, ambos lados ganaban, ¿sí? Porque Rusia podía hacer sus negocios, era la razón principal. Yo no diría que eran las razones geopolíticas, por supuesto, porque es una región, el tradicional patio trasero de Estados Unidos, pero la ideología como tal, como era durante la Unión Soviética, los tiempos de la Unión Soviética, no jugaba ya un no es tan papel. Importante, sino las relaciones económicas. Sí, ese era el chiste que iba a decir, que la Rusia capitalista estaba ayudando, haciendo cooperaciones estrechas con países de la izquierda. Cuando Correa gobernaba en Ecuador, con Argentina de la Kirchner, con Brasil bajo Lula y todo, ahí había el acercamiento y en muchos de los casos había también un acercamiento de influencia militar, de vender equipo militar y todo. Pero donde más influencia ha tenido es Venezuela y naturalmente Nicaragua, que Nicaragua yo creo que tiene el 90% de todo su equipamiento militar de Rusia todavía, ¿no? Y Ortega mantiene lazos muy estrechos con Rusia, ¿no? Eso era un poco la contradicción, ¿no? Que ideológicamente ya no hay nada de izquierda en el fondo en Rusia, ¿no? Es más, Rusia está apoyando a partidos de ultraderecha como a Marine Le Pen en Francia y a otros países, ¿no? Y esa es la contradicción. De todas formas, Amir, Rusia un poco compite con China, compite con Estados Unidos. En realidad es como... Sí, una potencia global, pero con pies de barro desde el punto de vista económico a la hora de competir, a la hora de vender armas y vender
compra petróleo, sí, pero ¿qué margen de maniobra tiene realmente en Latinoamérica con China, con Estados Unidos? Mira, parece un enano, ¿no? Mira, el problema es que la presencia, o sea, voy a hablar un poco ahora de mi experiencia cubana. Y la experiencia cubana, es decir, que estamos hablando de casi 40 años de relaciones económicas en ese sentido, me hacen entender lo que sucede, por ejemplo, con el caso de Nicaragua, con Venezuela, lo que pasó con todo el posicionamiento ruso en Brasil, es decir, en países que nadie imaginaba que Rusia iba a meter ficha. Sencillamente hay algo que uno no puede olvidar. Aunque en algunos momentos Rusia y China se posicionen del mismo lugar, son enemigos. Eso hay que decirlo claro. Siempre están compitiendo unos a otros. Excepto en el Consejo de Seguridad. Excepto en el Consejo de Seguridad. Es decir, desde algún punto de vista ellos siempre se posicionan en un lugar. Pero en el caso de América Latina, lo curioso ha sido que originalmente la irrupción rusa en los momentos del ALBA, es decir, a todos estos países en que gobernaban gobiernos de izquierda, en que Rusia estaba en su peor etapa, vamos a decirlo de algún modo, peor etapa capitalista, justamente empieza a apoyar cuando empieza a ver que China estaba tomando posiciones muy fuertes dentro de América Latina, económicamente hablando. Y de pronto entonces Rusia quiere hacer presencia. Pero el problema de Rusia es que generalmente sus negociaciones son más negociaciones de mediación. Es decir, vamos a ver qué vamos a sacar. Yo voy a dar un poco y voy a sacar. Lo hacen así en el terreno militar, lo han hecho en el terreno económico, lo han hecho en el terreno financiero toda la vida. Es decir, Rusia no es como China. China invierte cuando tiene seguridad absoluta de que va a obtener algo. Rusia no. Rusia mira, Rusia analiza, da un poquito, arriesga y ve, entonces va buscando esas negociaciones. América Latina es el terreno perfecto para hacer eso. Y lo hizo inicialmente como una competencia a China. Cuando vio que ya estaba posicionado y que apareció algo, un eslabón que uno no puede olvidar, que es el eslabón de Irán, que también está metido en muchas naciones de América Latina, entonces se dio cuenta de que podía armar una coalición, podía armar un acuerdo regional en el cual podían hacer presencia contra el gran enemigo de esos tres países, Estados Unidos. Y entonces ahí es que se arma esa pieza. Es decir, es un juego realmente geoestratégico, geopolítico, muy bien armado por este señor, que por eso es lo que me hace a mí entender cuando él dijo, es mejor, cuando queremos volver a ser grandes, hay veces que es mejor retirarse, mirar el panorama, analizar, para luego dar un paso adelante. Interesante. Rusia diversifica pues sus relaciones exteriores, lo comentaba Mir, quiere un orden multipolar y devolver a Rusia el estatus de gran potencia con métodos, eso sí, más que cuestionables. Desde el triunfo del levantamiento que cambió el régimen de Ucrania, este país es para Putin como una espina clavada. En febrero de 2014, la península de Crimea se integró en Rusia, bajo los auspicios de Putin. Y en el este de Ucrania, los separatistas prorrusos ganan terreno militarmente. En la guerra civil de Siria, tropas rusas luchan al lado de Assad y cuando la guerra termine, Rusia mantendrá allí una gran base militar permanente que le dará un acceso permanente al Mediterráneo y un papel protagonista en el cercano Oriente. Putin podría también haber recurrido a métodos de espionaje para afianzar su influencia en Occidente. Se acusa a Rusia de pirateo informático y de transmitir falsas noticias que afectaron a las elecciones estadounidenses en 2016. Servicios secretos norteamericanos presuponen también una campaña desinformativa a favor de Trump en las presentes elecciones. Estas acusaciones revelan el escaso o nulo nivel de cultura política en los Estados Unidos. Repito una vez más, no interferimos. ¿Logrará Putin desestabilizar a Occidente? Pues vamos directamente con esas supuestas injerencias en procesos electorales. Puocat, en 2016... supuestamente piratas informáticos, contribuyeron a que ganara, en este caso, Trump las elecciones. Dentro de unos días se vota nuevamente en Estados Unidos. ¿Ves ahí otra vez la influencia del aparato ruso? Bueno, yo no he visto pruebas hasta ahora, pero no dudo en que los hackers van a intentar de hacerlo. Y bueno, yo estuve cubriendo mucha política inglesa o británica últimamente y salió un informe
del Parlamento británico constatando que en el referéndum que hubo en Escocia sobre independencia había interferencia rusa, que la influencia de Rusia cada día es más grande y por métodos clandestinos. O sea, si yo entro en tu computadora y tú no te das cuenta, inclusive aquí en Alemania, tuvimos una entrada de hackers supuestamente de allá, en el Bundestag, o sea, en el Parlamento. O sea, es una forma de ciberguerra. No estamos en una guerra fría, sino una especie de ciberguerra para ganar influencia, ¿no? Y para manipular las situaciones y las elecciones. A la hora de la verdad, yo no sé si realmente se decide la elección de una u otra forma por esos ataques, pero si mucha gente recibe mensajes con noticias falsas, eso sí es muy, muy malo. Eso es una amenaza para la democracia. En cualquier caso, ¿qué le interesa a Putin? ¿4 años más de Trump o un presidente Yo creo que más Trump, 4 años más de Trump, porque son muy similares y él sabe más bien tratarlo a él, ¿no? Y entonces, precisamente con todo respecto a Venezuela, un Biden haría una política muy diferente, o con Cuba de pronto volvería al camino conciliador de Obama, ¿no? Y entonces eso a Putin no le conviene porque perdería de influencia, es obvio. Y hay que decir que por lo menos en un caso cosechó un poco su influencia o sus buenas relaciones con Latinoamérica, porque esos países latinoamericanos no siguieron el camino de sanciones después de la anexión de la Crimea. O sea, a pesar de la presión por la Unión Europea y por los Estados Unidos, los países latinoamericanos se abstuvieron, no introdujeron sanciones contra Rusia. Y entonces él ya ganó una parte con su política o con su estrategia, o sea que está pagando. Y lo que más me preocupa es la forma como tratan los opositores, ¿no? De envenenarlos de una forma... Estás hablando del caso Navalny, ¿no? Sí, con el caso Navalny, Alexei Navalny, pero no es el único. Bueno, había exespías que están viviendo o estuvieron viviendo en Gran Bretaña y todo. O sea, esa forma esa es una forma increíble, clandestina, no visible, ¿no? Y eso es lo difícil. ¿Y cómo ha reaccionado el Occidente? Alemania ha suspendido la construcción del gran gasoducto. No. Interesante, de todos más que mencionas Crimea. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? En 2014 la anexión de Crimea realmente fue quizás el momento de cambio en Europa y en Alemania. A partir de ahí, esa posición que Alemania siempre ha tenido, también deudora de la Segunda Guerra Mundial, de todos los muertos, todos los muertos rusos. Ahí ha habido un cambio en donde realmente Alemania empezó a ser más confrontativa con Rusia, menos conciliadora, menos... Pero vemos que en la Unión Europea siempre está el problema de que no se ponen de acuerdo en política exterior y no sacan nada adelante. Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en muchos frentes en donde falla al final la falta de consenso, ¿no? Pero ¿ves un cambio desde Crimea? ¿Ves un cambio en la política exterior de Alemania y de la Unión Europea con respecto a Rusia? Por supuesto que hay un cambio y fue una ruptura en las relaciones entre los occidentales. Desde entonces se están alejando uno de otro, Rusia de Europa, y ahora estamos en el momento donde casi ya no hay voluntad de cooperar, de negociar acuerdos. Ya, no sé, creo que ahora la situación está volando por sí misma, no hay nadie, o sea, no veo una coordinación, una postura coordinada, una estrategia clara. Y yo veo que el empeoramiento radical comenzó en 2014 con Crimea. Y fue justamente 2014 cuando Putin hizo su gran viaje, se llama el viaje histórico de Putin por América Latina. Porque justamente porque ya sabía que necesitaba alternativas, que lo del Occidente estaba roto, pero al mismo tiempo tuvimos también en Alemania, mientras, claro, Europa
oriental tomó una postura súper radical frente a Rusia y sí, estaba exigiendo a la OTAN más tropas, más protección en sus fronteras con Rusia. Pero en Alemania sí hubo discusiones, y asistí a varias discusiones donde se discutía cómo pudimos llegar a lo de Crimea y que sí también que el Occidente también hizo errores en las negociaciones con Ucrania, o mejor dicho, en ponerle una pistola a Ucrania, ¿no? Con nosotros o con Rusia, que también, o sea, hubo un análisis, pero un cambio radical en Alemania, no radical, un cambio, sí, yo percibo, empezó ahí, se estaba fortaleciendo, ¿sí? Desde 2014 y este año y el año pasado, con las muertes de los que hablamos, con los envenenamientos, creo que ya estamos en un punto más bajo. También... Hasta el punto de que ves peligrar incluso con líderes como Putin, con líderes como Trump, peligrar alianzas que parecen sagradas, intocables, como la OTAN, como Naciones Unidas. ¿Peligran esas alianzas internacionales que parecen un poco la arquitectura de nuestro orden mundial actual? No peligran, no son parte de esas alianzas, son parte de la ONU, pero frenan, pueden... Sí, es parte también de la OTAN, pero una y otra vez, ahora con los problemas con Turquía, lo pone en cuestionamiento, ¿no? Sí, peligran, en caso de Trump puede ser que peligra el funcionamiento y la eficacia de la OTAN, peligran la eficacia de esas instituciones y de que haya procesos de que esos... Pero sí, el funcionamiento, claro. En caso de la ONU, yo diría que que frenan. Y es una discusión que no aparece ahora, que ya está en curso desde hace varios años sobre la ampliación del Consejo de Seguridad. Porque, por supuesto, teniendo dos potencias grandes, tan grandes y tan distintas, o tres con China, es difícil llegar a acuerdos, no se puede llegar a acuerdos. Entonces, creo que es una discusión aparte. Sí, complican muchos procesos de negociación, claro, con sus posturas distintas. Se nos va el tiempo. Hay una pregunta final que quiero hacer, porque no dejamos de estar en Europa, hemos hablado de Latinoamérica, pero vemos una Europa incapaz de ponerse de acuerdo en temas de política exterior. ¿Con una Europa cada vez más débil tendremos una Rusia cada vez más fuerte, o no es un tema de vasos comunicantes, amigo? Sí, vamos a tener una Rusia más fuerte. Es decir, el debilitamiento que está teniendo China en este momento, lo que pasa en Estados Unidos, Rusia está jugando un papel muy interesante porque está moviendo sus fichas. Yo pienso que sí vamos a tener una Rusia más fuerte que antes. Lo dejamos ahí, Amir. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en A Fondo. Ya saben, nos pueden escribir en el correo electrónico y en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.